Bueno, el tema de esta mañana es conoce a tu Dios. Conocer a Dios es algo que Él quiere, que Él pide. No conocerlo a Él es algo que Dios condena. Y una de las palabras más duras de la Biblia se las aplica a Dios a los que no le conocen. De verdad son palabras bastante duras, bastante fuertes, de las más fuertes que hay en la Biblia. Les invito a que busquen en el libro de Isaías, capítulo 1, para que leamos los versículos 2 y 3 y veamos a qué palabras me refiero. Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. Los que ya lo tienen, por favor, léanlo conmigo. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Que hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Estas palabras duras, bien duras, fueron dichas al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había apartado tanto del Señor que ya no lo conocía y le había dado las espaldas, se había convertido en un pueblo idólatra. Ustedes saben que la idolatría es uno de los pecados más horrendos delante de los ojos de Dios. Vean ustedes la dureza de la expresión de nuestro Dios. El buey conoce a su dueño, pero tú ni siquiera eres como el buey, porque no me conoces. El asno, el burro, sabe cuál es el pesebre de su señor, pero tú eres peor que un burro, porque no me conoces. Qué palabras tan duras de nuestro Dios, para aquel que no le conoce. Pero gracias a Dios que Él no deja a la gente en la ignorancia. Dios pone algunas pautas para que la gente le conozca, y es el tema de esta ocasión: conoce a tu Dios, conoce a tu Dios. Vamos a basar esta meditación en Isaías capítulo 40 y algunos pasajes adelante del 40. Quiero decir algo curioso, hermanos, pongan mucha atención. ¿Ustedes saben cuántos libros tiene la Biblia? 66. Ahora vean cuántos capítulos tiene Isaías. Tiene 66. Qué interesante, ¿verdad? La Biblia tiene 66 libros, Isaías tiene 66 capítulos. Pero hay muchas cosas más curiosas e interesantes. La Biblia se divide en dos partes: el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando uno estudia Isaías, como cuando se estudia cualquier libro de la Biblia, se saca un bosquejo, porque algo que Dios tiene como una característica es que es un Dios ordenado, un Dios inteligente, un Dios lógico, y lo que Él hace lo hace con sentido. Precisamente cuando uno se dedica al estudio de la palabra, estoy hablando de los que hemos ido a un seminario o a una escuela bíblica, descubrimos qué orden hay en las cosas. Me parecía que Pablo escribió Romanos y dijo lo que quiso, ahí escribió como fuera. Pero cuando uno estudia Romanos dice, no, tuvo su manera de empezar, tuvo sus divisiones. Y como Pablo, cuando llegó al capítulo 11, termina un periodo que se llama de doctrina, y luego del capítulo 12 al final termina otra parte que se llama práctica. Entonces Pablo ve doctrina y práctica, y cuando habla de la doctrina uno ve orden, y cuando habla de la práctica uno ve orden. Y eso pasa con Efesios, eso pasa con Gálatas, y eso pasa con los libros del Antiguo Testamento, hay orden. Pero como nosotros ignoramos mucho la palabra, creemos que están escritas así nada más, como van cayendo. No, Isaías tuvo un orden. El libro se divide en dos partes. La primera la componen 39 capítulos, y la segunda parte la componen 27 capítulos. Como ustedes ven, se parece mucho a la Biblia entera. La Biblia en su Antiguo Testamento son 39 libros, y en su Nuevo Testamento son 27 libros. Puede ser una coincidencia, pero es que Dios tiene también sus planes. Todo lo hace con orden, todo lo hace con inteligencia. Entonces, ya hemos sacado dos semejanzas, ¿verdad? 66 libros cada una de estas dos cosas. Estamos comparando la Biblia e Isaías.
dividido en dos partes, una parte con 39 divisiones y otra con 27. La primera parte de Isaías 39, 1 al 39, se refiere a profecías de carácter local y limitado temporalmente. Son profecías hacia lo que va a pasar dentro del tiempo en que está hablando el profeta. Ya cuando habla en los capítulos 27 que siguen, 40 en adelante, entonces ya habla de otro tipo de mensaje más universal, más general. Para hacer un poquito claro, hay tanta cosa, pero pues no hay que detenerse mucho. En el capítulo 38, por ejemplo, dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ahí está una parte histórica, mensaje local, mensaje temporal, local y temporal. En el 39, que el rey Merodac vino a visitar al enfermo, y luego ahí en el 39 anuncia la cautividad, versículo 6, vamos a leerlo todos juntos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Y en el siguiente versículo habla de los jóvenes que serán llevados en cautiverio para ser convertidos en eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Parte histórica, mensaje local, mensaje temporal. De la misma manera, el Antiguo Testamento es de carácter local. Por ejemplo, el Antiguo Testamento tiene que ver con el pueblo de Israel y nada más. No se manda ahí que Israel predique el Evangelio a todo el mundo, no. Tú te quedas tú solito y apartado y dejas las naciones, no les hagas caso. Si alguno de casualidad se anima a ser como tú, recíbelo, circuncídalo, pero tú no te dediques a andar anunciando las buenas nuevas. Muy local para el pueblo de Israel. Pero la segunda parte del Nuevo Testamento ya es universal. Ya Jesucristo dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ya es un mensaje mucho más amplio. Vean ustedes el mensaje del Evangelio, versículo 40, capítulo 40, versículo 2. Aquí estamos hablando del Evangelio. ¿Cómo dice? Hablar al corazón de Jerusalén, decir las voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahora ya viene la esperanza del perdón. Por acá viene la amenaza, el cautiverio. Ahora viene el perdón, la esperanza. Tus pecados serán perdonados. Versículo 5 habla de Jesucristo. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esa gloria de Jehová, Jesucristo, se va a manifestar. Semejanzas, ahora estamos viendo semejanzas. Una semejanza que tienen también estos libros es que en los versículos 3 y 4, se habla de un precursor. Capítulo 40, la segunda parte, vamos a leerlo. Voz que clama en el desierto, preparad camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, capítulo 40. ¿Cuál es el libro número 40? El libro de la Biblia número 40. El libro de la Biblia número 40 es Mateo. Malaquías es el número 39. Y el libro 40 es Mateo. Vamos a Mateo. Y buscamos en Mateo capítulo 3. Como dice ahí, versículos 2, 3 y 4. Bueno, 2 y 3 nada más. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Entonces ustedes la semejanza, el libro de Isaías con toda la Biblia. En el capítulo 40, el precursor. En el libro 40, el precursor, anunciando la venida del Rey de Reyes, Salvador del mundo. Una semejanza más. Puede haber aquí otras, pero nada más una más. En el Antiguo Testamento se habla de Jesucristo en una forma velada. En el Nuevo Testamento se revela Jesucristo.
bien abiertamente su persona, sus pensamientos, sus obras, sus milagros, sus discursos y su ministerio redentor. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en los 39 capítulos de Isaías, también puede hablarse de Jesucristo, pero el énfasis está en la segunda parte, del 40 en adelante. Por eso cuando nuestro hermano Orozco leyó, dijo, vamos a leer el Evangelio según San Isaías, porque algunos le llaman el quinto Evangelio, porque en todo el libro se habla de Jesucristo, de su nacimiento, su crecimiento, su muerte. Vamos a ver algo de su muerte, Isaías 53, para muchos es familiar, pero para algunos otros será esto novedoso. Isaías 53, como ya en esta segunda parte se habla de Jesucristo, nuestro Redentor. Como dice allí, versículo 4 al 6. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y luego todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y termina el capítulo, voy a leer las últimas partes del versículo 12. Dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Lo que pasó en el Nuevo Testamento, él fue azotado, él fue herido, él fue crucificado, él llevó nuestros pecados, él oró por sus transgresores. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y él lo hizo por nuestros pecados. Bueno, si queremos conocer a nuestro Dios, sepamos que nuestro Dios es un Dios de orden. Así como en la Biblia, en la ignorancia, parece ser que todo está revuelto, hay un orden tremendo, extraordinario. Y así como en la historia, parece que las cosas suceden como se le antoja a un destino ciego. No, la historia tiene orden. Y hay una filosofía de la historia que demuestra que una mente grandiosa, que es la mente de Dios, está detrás de todo lo que sucede. Y aunque aparentemente a veces parece que el demonio va dominando, la victoria siempre es de Jesucristo. Pero uno necesita el análisis del Espíritu Santo para ver la obra de Dios en la historia. Dios actuando con inteligencia, con orden. Y nosotros estamos dentro de esta historia. La segunda cosa que debemos considerar en nuestro Dios para conocerlo es que conocer a Dios trae muchos beneficios. Por eso una de las preocupaciones de nuestra vida debe ser más que estudiar la carrera o más que superarnos en el trabajo o desarrollar un deporte y hacer mucha energía y mucha gimnasia. Conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Cómo conocer a Dios? A través de su palabra, a través de la observación de la creación, a través de Jesucristo y a través de ser como Él. Porque cuando una persona imita a Jesucristo, lo conoce más a profundidad. Si queremos conocer cómo es el amor de Dios, amemos. Y amando, conocemos a Dios como amor. Queremos conocer a Dios como el gran perdonador, perdonemos y conoceremos a Dios como gran perdonador. O sea que en ese camino de la imitación a nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos conociendo más y más a Dios. El que quiera hacer su voluntad, dice Jesucristo, conocerá si la doctrina viene de Dios o de mí mismo. No hay mejor manera para comprobar que hacer la voluntad del Señor. Allá en Campeche oí que hablaban de un pez, el pez payaso. Y como a mí me gustan los colores, dije que yo pudiera ver el pez payaso. Porque dicen que tiene muchos colores. Muchos, como quien se viste de payaso, muchos colores. Y le dije, pues me gustaría ver ese pez payaso. Pues los pescadores regresan como a las 5 de la mañana
Y entonces si voy a las 5 de la mañana allí a la playa, ¿puedo verlo? No, dice tampoco. Porque el pez payaso, cuando uno lo pesca, está lleno de colorido. Pero en el tiempo que vienen a la playa, se desaparecen sus colores. O sea que la mejor manera es adentrarse, meterse al mar y cuando pescan al pez, conocerlo. En la vida cristiana es así. Al Señor Jesucristo se le conoce entre más profundamente andemos. ¿Se acuerdan de Pedro que dijo, no hemos pescado nada en toda la noche? Jesucristo les dije, echen la red, y ya estaban ellos en la orilla, tuvieron que regresar. Y echaron la red y no cabían los peces en la red, se rompía. Pero, ¿qué hicieron? Obedecer al Señor, meterse a lo profundo de la mar, echar las redes cuando Él dijo. Y entonces, cuando llegó Pedro a la orilla, cayó de rodillas. Apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pudo conocer una faceta de Jesucristo, de un poder de Jesucristo, una santidad de Jesucristo, cuando Él obedeció, cuando Él siguió las indicaciones, cuando Él se profundizó. El hombre va a conocer a su Dios conforme se profundice en la obediencia a sus indicaciones. Él nos dice un poquito ahí con su palabra para saber cómo es ese Dios tan grande. En el capítulo 40, versículo 12, pues vamos a leer hasta el 15 todos juntos, para ver la descripción que Dios hace de Él mismo. Como dice, ¿quién midió y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Hasta allí nada más. Para hablar materialmente, físicamente de una grandeza de Dios, Él toma estos ejemplos. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Cómo se ve en la televisión los ríos? Torrentes. Se han hecho muy anchos, vienen torrentes y se llevan todo lo que está al paso. Y lo vemos allá en Chiapas, y lo vemos en Oaxaca, y lo vemos allá en Chihuahua, y por todos lados. Y aquí cerca de México, y por acá por Morelos, los ríos, los lagos son más grandes, y los océanos son más grandes. Y si juntamos toda el agua, de todos los ríos, de todos los océanos, de todos los pozos, ¿quién ha medido el agua? Y dice allí, pero ¿quién la midió en el hueco de su mano? Aquí está un hueco. ¿Quién midió el agua en el hueco de su mano? Y estamos hablando del hueco de la mano de Dios. ¿Qué tan grande no será ese hueco que puede medir todas las aguas que conoce el hombre? Y esa es su mano. ¿Cómo será su brazo? ¿Cómo será su cuerpo entero? Qué grande es nuestro Dios. Conoce a tu Dios. Qué grande es. Lo cual debe darnos seguridad. Porque hay personas que dicen, es hablar de... Creo que en la televisión también lo dicen, esto de hablar y que el mundo se va a acabar en el año 2000, espantando a la gente y quién sabe qué. Pero si eso no es para espantarse. Bueno, para usted y para mí no es para espantarse. Es para consolarnos. Porque ese fin es el principio de la vida eterna con Cristo. ¿Quiénes son los que se han de espantar? Pues los que no conocen a Dios. Los que no están en buenas relaciones con Dios. Un Dios tan grande que en su hueco de su mano mide las aguas. Pero ese Dios no es para que yo me espante. El 40 en adelante es demasiado poético, demasiado literario, demasiado sublime. Como hay también diferencias del Antiguo Testamento, que es muy legalista y muy histórico, al mensaje del Nuevo Testamento, de los evangelios donde Cristo habla, donde los apóstoles exponen la gracia de Dios en todas sus dimensiones. Aquí empieza todas esas figuras. Dice, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Estoy en el 40:12. Los montes con balanzas y con pesas y collados. ¿A quién pidió Dios consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Quién le enseñó la ciencia o le mostró la prudencia? He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas.
le son estimadas. Todas esas naciones que hay en el mundo, cientos de naciones, pues son como una gota de agua para Dios, como un menudo polvo en la balanza. La balanza que tiene sus dos platillos, pone una cosa pesada de este lado, se levanta el de acá. Pone una cosa pesada acá, más que esta, se levanta el de acá. Ponemos a Dios en un lado de la balanza. ¿Y con qué se le va a comparar? Ponemos todas las naciones del otro lado. Todas las naciones, esas 7 naciones poderosas que tratan los asuntos financieros del mundo, como son Inglaterra y Canadá, Estados Unidos y Francia y Rusia y Japón. Esas 7 naciones, con toda su riqueza, su sabiduría, su ciencia, su tecnología. Y todas las demás, como Australia o Argentina o Nicaragua o México, todas las demás, todas las africanas, todos los latinoamericanos, todos los asiáticos, esos países tan numerosos, tan solo la China es tan inmensa. Pero todos esos puestos en la balanza, dice ahí en el versículo, a ver dónde está, lo acabamos de, aquí en el versículo 13, perdón, en el 15, he aquí las naciones le son como la gota de agua del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Y luego dice en el versículo 17, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Cuando habla allí del polvo, el polvo en la balanza, como menudo polvo, el menudo polvo solamente se ve si, por ejemplo, entra ahorita un rayo de sol aquí, donde creemos que no hay nada, sí hay mucho polvito menudo, y cuando entra el rayo de sol, se ven los polvitos allí. Bueno, como un menudo, nada más un menudo polvito, son todas las naciones, todos los hombres, con toda su ciencia y su poder, su sabiduría y sus riquezas, en la balanza de Dios. Dios está de un lado, y del otro lado están todas las naciones, que son como un tamo, no pesa nada. Por eso dice en su comparación, son menos que nada, como lo que no es, como si no existieran. Si lo van a comparar con Dios, como si no existieran. Por eso Dios se engrandece cuando, después de mencionar lo grande que es Él, lo insignificante que somos nosotros, cuando dice, pero consuélense, versículo 1, 41, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, consuélense, porque este Dios grandioso es vuestro Dios. Y en los versículos que siguen, cosa que podía llevarnos un buen tiempecito, Dios se presenta como tu socorro, como tu pastor, como tu refugio, como tu escudo, como tu protector, como tu salvador. Tan solo ahí en el versículo 11, ven ustedes qué palabras tan hermosas. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Y un versículo favorito de mi esposa está en el 66, lo menciono porque pues ella lo sabe explicar mejor que yo. Versículo 12 y 13, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz, como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas, como aquel a quien consuela su madre. Es que mi esposa dice que cuando estaba chiquita, su abuelita la sentaba en sus piernas. A lo mejor nosotros ni abuelita tuvimos. La sentaba en sus piernas, y como a veces la volvía en el rebozo, y estaba calientita ahí adentro. Por eso ella entiende mejor este pasaje que algunos de nosotros. Dios nos sienta en sus rodillas, nos apapacha, nos acaricia, nos consuela. Conoce a tu Dios, descansa en Él. Él es tu amparo y fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones.